Vamos a iniciar con una palabra de oración en esta hora. Les invito a inclinar sus rostros para pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestro estudio de esta hora. Amante Padre, que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre hoy y siempre. Señor, sentimos mucha alegría porque usted nos da la oportunidad de poder alimentarnos de su palabra. Y queremos hacerlo con la autoridad de su Espíritu Santo. Le damos derecho legal a este estudio, a usted, a su Espíritu Santo, a sus santos ángeles, para que podamos disfrutar de su presencia en esta hora. Acompáñenos y guíenos, Señor. Todos lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que venimos estudiando. Estamos estudiando acerca del anticristo, que en el libro de Apocalipsis se conoce como la bestia y en el libro de Daniel se le conoce como el cuerno pequeño. También el apóstol San Pablo se refiere a este personaje como el hijo de perdición. Vamos a hacer un pequeño repaso. La primera característica que vimos acerca del cuerno pequeño, de la bestia o del anticristo, es que sale de la cuarta bestia. Ya esto lo estudiamos, creo que ha quedado muy claro. La segunda característica es que sale en medio de los 10 cuernos. Y estudiamos que en profecía, bestia es reino y cuerno también es reino. O sea, que este reino sale en medio de los 10 reinos en los cuales se desmembra la cuarta bestia, que es el Imperio Romano. Para poder salir este cuerno o este reino pequeño, tienen que caer 3 cuernos, que ya también los vamos a repasar: los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Todo esto es materia vista. Este cuerno o este reino es diferente a los demás, porque este reino o este cuerno tiene ojos como de hombre. También estudiamos lo que esto significa. Es un reino que gobierna con inteligencia, pero también con altivez, con orgullo. Tiene una boca que habla grandes cosas que la Biblia nos dice que son blasfemias. Recuérdense que Daniel y Apocalipsis son libros hermanos y están hablando del mismo personaje. Y las blasfemias, de acuerdo con la Biblia, son 2. Siendo hombre, hacerse pasar por Dios, y siendo hombre, perdonar los pecados. Este es un reino pequeñito que sale en medio de Europa, de las naciones europeas, y se abroga el ser igual a Dios y se abroga el perdonar los pecados de los hombres. La característica número 6 es que su poder llega hasta el juicio. De esto vamos a hablar muy pronto, el juicio de Dios. La característica 7 es la que vamos a tocar en esta hora. Hace guerra contra los santos y los vencía. Este poder, este reino, es un reino que se mete en aspectos religiosos. También descubrimos bíblicamente qué significa ser un santo. Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pues este cuerno, este reino, este anticristo hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y los vencía. Vamos a iniciar nuestro estudio desglosando y profundizando la característica número 7. Se encuentra registrada en Daniel capítulo 7 y el versículo 21. Este cuerno, vamos a leer Daniel 7:21, dice: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero también quiero que vean lo siguiente. Vamos a ir rápidamente para que vean que estamos hablando del mismo reino, del mismo sistema. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 7. Recuerden que Apocalipsis 13 no está hablando del cuerno pequeño, está hablando de la bestia que sale del mar. Esta bestia que sale del mar, dice el versículo 2, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el diablo o el dragón le dio a esta bestia que sale del mar, que es el mismo personaje que el cuerno pequeño, esta bestia se le dio por parte del diablo el poder, el trono y grande autoridad. Esto es, a mí me para el pelo, la verdad, porque dice lo que va a hacer esta bestia. Dice el versículo
5, se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, lo mismo que el cuerno pequeño. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, igual que el cuerno pequeño, que vamos a verlo muy pronto. Y ahora miren lo que dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí está hablando de una de las características de la bestia de Apocalipsis 13, pero esta característica también la tiene el cuerno pequeño. Estamos hablando del mismo personaje. Dice Daniel 7:21 que el cuerno pequeño hace guerra contra los santos y los vencía. ¿Cómo sucede esto? Pues bien, cuando la iglesia, y aquí estoy sacando un libro, los que quieren buscarlo, se llama Babilonia, Misterio Religioso. Hay un capítulo que se llama La Inhumana Inquisición. Voy a leer literalmente algunos párrafos de este libro. Dice, tan notable era la corrupción de la iglesia apóstata en la Edad Media que podemos fácilmente comprender por qué en muchos sectores de la tierra los hombres se levantaron en protesta. Hablamos de Martín Lutero, el tema anterior. Muchos fueron los que rechazaron las doctrinas falsas de la iglesia apóstata y del Papa, fijándose nada más en el Señor Jesucristo y en su palabra para su salvación. A estos se les calificó de herejes y fueron perseguidos ferozmente por la Iglesia Católica Romana. Uno de los documentos en los que se ordenó tal persecución fue el inhumano Ad Extirpanda, que fue editado por el Papa Inocencio IV. Este documento declaraba que los herejes tenían que ser aplastados como serpientes venenosas. Imagínense, un documento emitido por la Iglesia Católica que se llamó Ad Extirpanda, donde decía que los herejes, ¿y qué son herejes? Herejes eran, de acuerdo con la misma definición, los que creían en Jesucristo y en la Biblia. A estos que creían en Jesucristo y en la Biblia se les tildó de herejes y tenían que ser aplastados como serpientes venenosas. Sacerdotes, reyes y miembros civiles del sistema romano fueron llamados a unirse a esta cruzada guerrera. Declaraba el documento que cualquier propiedad que confiscasen les sería dada como propiedad con título limpio y además les prometían remisión de todos sus pecados como premio por matar a un hereje. Ustedes pueden imaginarse lo que esto significó, que usted pudiera matar a un hereje de acuerdo a la declaración textual de este documento, y que todos los bienes del hereje pasaban a usted con título limpio de propiedad, y aparte de eso tenía perdón de todos sus pecados. Esto era terrible. Quiero decirles que cuando el profeta Daniel vio esto, se enfermó, y ahorita les voy a demostrar. Vean lo que sigue diciendo el documento. Este documento papal también aprobó formalmente el uso de la tortura contra los llamados herejes. Algunos hombres se pasaban largos días ideando los métodos más crueles para proporcionar dolor. Y aquí empieza a hacer una descripción el libro de algunos de los métodos. Dice, uno de los más populares fue el uso del estante. Este era una larga mesa en la cual el acusado era amarrado de las manos y pies y lo estiraban por cuerdas y tablones hasta dislocarle las coyunturas y causarle gran dolor. Cuando el profeta Daniel vio esto, vamos a Daniel capítulo 7, mire lo que le pasó al profeta. Cuando el profeta vio todo esto, él no lo entendía porque no era para su época, pero mire lo que dice Daniel capítulo 7 y el versículo 28. Aquí fue el fin de las palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel quedó turbado y pálido al ver esto. Dios le vuelve a dar otra visión a Daniel en el capítulo 8. Vuelve a ver el cuerno pequeño y todo lo que hace. Y miren lo que dice Daniel 8:27. Después de que Daniel vio todo el montón de cosas que hacía el cuerno pequeño. Daniel 8:27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado
y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Vamos a mostrar algunos de los instrumentos de tortura que se utilizaron después de la publicación de Ad Estirpanta. Voy a leer un par de párrafos y comenzamos a ver una serie de imágenes muy fuertes. Para arrancarle las uñas usaban grandes pinzas o las ponían al fuego para después aplicarlas en las partes más sensitivas del cuerpo. Se usaban aparatos semejantes a tambores, donde ponían cuchillas y puntillas afiladas sobre las cuales los herejes eran colocados y rodados de atrás para adelante. Tenían un destornillador de dedos, que era un instrumento hecho para desarticular los mismos, y también las conocidas botas españolas que usaban para aplastar piernas y pies. También tenían la horrible Virgen de Hierro, que consistía en una figura hueca del tamaño y forma de una mujer, erizada interiormente de cuchillos, dispuestos de tal forma que el acusado era lacerado mortalmente cuando lo encerraban dentro de ella. Sin más preámbulos, vamos a ver algunas de estos instrumentos. Yo les hablé la semana pasada de la exhibición que hubo en España, ¿recuerdan? Pues vamos a ver algunos de estos. Aquí tenemos un instrumento que se llama la garrucha, ¿verdad? Consistía en amarrar al preso con los brazos hacia atrás, colgarlo y subirlo lentamente. Cuando se encontraba a determinada altura, era soltado bruscamente, sujetándosele fuertemente antes de que tocase el piso. El dolor producido en ese momento era mucho mayor que el originado por la subida. Si el preso no confesaba, en la segunda entrepada le colocaban un sobrepeso en los pies a fin de aumentar el dolor. Quiero decirles algo, queridos amigos, en esta noche. Hay una mente que está detrás de la invención de todos estos instrumentos, y es la mente maquiavélica de Satanás. Por eso Apocalipsis 12:17 dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto es satánico. Se llama el collar de púas punitivo. Está provisto de pinchos en todos lados. El instrumento de la fotografía pesa más de 5 kilos y se cerraba en el cuello de la víctima y a menudo se convertía en un medio de ejecución. La erosión hasta el hueso de la carne del cuello, hombros y mandíbula, la progresiva gangrena, la infección febril y la erosión final de los huesos, sobre todo de las vértebras descarnadas, conducen a una muerte segura, atroz y rápida. Aparte de esto, el collar presentaba la ventaja de economizar tiempo y dinero. Su función es pasiva y no requiere el esfuerzo, ni por tanto el pago de un verdugo. Trabaja por sí mismo día y noche, sin descanso, sin problemas y sin manutención. Por esta razón todavía es utilizado en algunos sitios. Imagínense lo que le pongan un collar que pesa 5 kilos, lleno de estos clavos puntiagudos que se te meten en el cuello, te van ocasionando infección y dolor. Esto es terrible. Vamos a ver la siguiente. Se llama el arañado. Ponían a la persona desnuda en un tablón amarrado de los pies y manos y lo arañaban con unas garras filosas de hierro y lo iban despedazando su piel. Noten que el propósito de esto era que el hereje se retractase, que decía: sí, me retracto, ya no quiero ser seguidor de Jesús. Era el propósito de estas torturas tan crueles. El siguiente se llama el cinturón de San Erasmo. Los orígenes de su denominación son inciertos, puesto que no se conocen las circunstancias del martirio de San Erasmo en el año 303. Probablemente se trata de una alusión al fuego del santeísmo. Especular fenómeno
electromagnético que parece revelar el fuego y centellas. Bueno, este era un cinturón que se le colocaba a nivel de la cintura y la persona se le apretaba y se le ponía con un candado. Entonces imagínense ese montón de picos hundidos en tu cintura y la persona, si se movía, se hundía más los picos. Era terrible el dolor. Esto no causaba la muerte inmediatamente, pero causaba un dolor indecible para que la persona se pudiera retractar. El siguiente instrumento es terrible, el desgarrador de senos. Esas garras que ustedes ven ahí las ponían a calentar y cuando estaban al rojo vivo las ponían sobre los senos de las mujeres o de los hombres y las apretaban para que cercenara el seno de la persona como si fuera un mordisco caliente. Eso, imagínense qué dolor. Esto, aunque ustedes no lo crean, se practicó en los calabozos de iglesias católicas, en celdas, para que las personas se retractaran de su nueva fe, se retractaran de ser herejes, se retractaran de creer en Jesús y en la Biblia. Tenemos ahora el garrote. Este tipo de muerte era reservada para aquellos que tenían dinero y podían pagar para no morir tan dolorosamente en la hoguera, o para las víctimas cuya sentencia a la hoguera ya había sido leída, pero que después de dicha lectura se arrepintieron. ¿Qué era lo que hacía el garrote? Bueno, imagínense, como pueden ver, ahí como un collar, ahí se ponía el cuello de la persona y ese trompo que ustedes ven en la parte de atrás del cuello, y amarraban a la persona contra ese trompo y empezaban a darle vueltas y el trompo quebraba las vértebras y salía por la garganta. Imagínense el dolor y la muerte que ocasionaba el garrote. Tenemos el potro. Ese fue el que hablamos al principio. Las personas las acostaban y les amarraban sus brazos y sus pies en los extremos y empezaban a darle vuelta a un mecate hasta que se dislocaban las coyunturas. La Biblia dice, y vi que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Es terrible. Siguiente, la cigüeña. Bueno, ahí ven ustedes una ilustración, cuesta un poquito verlo arriba, cómo era que se aplicaba la cigüeña. Este instrumento tenía la misión no solo de inmovilizar a las personas. Imagínese usted en una posición como fetal, permanentemente amarrado, no te podés mover. Imagínese los calambres, los dolores que empieza a experimentar la persona, y la persona en esa posición era golpeada, pateada, quemada y mutilada a placer. No se podía mover. La cigüeña era un instrumento sumamente cruel. Hay otro, a mí me parece uno de los más crueles, el que viene, se llama la cuna de Judas. Y se aplicaba exactamente como se ve en la figura. Era como un triángulo. En algunas ocasiones ese triángulo puntiagudo era de madera, en otras era de metal. Y ponían el coxis de la persona. La persona era amarrada por diferentes poleas como si fuera una piñata. Y ven que los pies, tiene una cadena que está amarrada de los pies. Entonces ponían a la persona en dirección a la punta de la pirámide esta y la levantaban y la hacían caer con todo el peso sobre ese triángulo. Era sumamente dolorosa. Se destruía el ano, la vagina, el escroto o el bajo del coxis, y lo hacían una y otra vez y otra vez. Hacían caer a la víctima en repetidas ocasiones sobre esa punta. Imagínense, y por eso es que el profeta Daniel se puso pálido, se enfermó de ver estas cosas que él no entendía. Hacía guerra contra los santos y los vencía. La doncella de hierro o la virgen de hierro era un sarcófago con forma de mujer. Como ustedes pueden ver en la entrada, en la puerta, tenía lanzas puntiagudas, y atrás, en la parte de la espalda, ahí de donde está adentro, también hay puntas, y la persona era introducida y prácticamente cerraban la puerta con fuerza y la persona quedaba empalada en esas puntas. Estaban ubicadas estratégicamente para que no dañaran órganos vitales, pero imagínense una persona prácticamente apuñalada dentro de ese sarcófago, lo que podían experimentar. El problema es que muchas víctimas duraban ahí varios días antes de morir. Hacía guerra contra los santos y los vencía. La horquilla. La horquilla era un instrumento puntiagudo en los dos extremos que se colocaba amarrado a la garganta. Por supuesto que a la persona se le amarraban sus manos y la persona se le estiraba así el cuello. Intenta estirar así el cuello. Ahora imagínense que el cuello es estirado por una horquilla puntiaguda que se te inserta debajo de la barbilla y se te inserta aquí antes del esternón. Se va insertando y usted no puede mover. El dolor y la tensión en el cuello y cómo esto se iba introduciendo en tu barbilla y en tu pecho. Era terrible el dolor. Recuerden que estos instrumentos lo que querían era que el hereje se retractara, pero si no se retractaba, mejor.
porque todos los bienes del hereje ahora son míos por título limpio de propiedad. Y aparte de eso, me perdona la iglesia todos los pecados. Entonces, imagínense las barbaries que se hicieron en la Inquisición. Vamos a una que es muy gráfica, muy dolorosa. Esta se llama la pera oral, anal o vaginal. Yo creo que no necesita explicaciones. La pera cerrada se introducía en estos orificios y después se le daba vuelta para que la pera se abriera. Entonces, imagínense lo que esto significaba en una persona. O sea, terrible. Lo despedazaba por dentro. Uno de los más terribles es el que sigue, la sierra. La persona era colocada desnuda, amarrada con sus pies en un cepo boca abajo, con las manos amarradas, los pies amarrados, y empezaban a cerrarlo con esas sierras que usaban para los árboles. Iban y la persona se descomponía cuando llegaba a nivel del ombligo. Imagínense el dolor que esto ocasionaba no solamente al que se le infligía la sierra, sino a los que estaban en fila de espera. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente de todo esto? Que donde moría un hereje, habían 100 más que se levantaban para levantar el estandarte de la cruz, para levantar el estandarte de la Biblia, para decir, no, aunque me maten, yo creo en el Señor Jesucristo. Aunque me torturen, yo sigo siendo fiel al Señor Jesucristo y a su palabra. Ahorita les voy a decir cuántos murieron en este periodo histórico. Esta tortura a la sierra es terrible. Tenemos otro, aplastapulgares, también, ahí le ponían sus pulgares y empezaban a apretar hasta que le majaban los dedos. La gente sufría mucho, era mucha agonía. Imagínense lo que usted, no sé, usted se ha majado un dedo de una puerta. Ahora imagínense que le pongan sus dedos y empiecen a majárselos con ese instrumento de metal y empiezan a dar vuelta, te los aplastaban completamente, te los despedazaban, el aplastapulgares. Terrible, terrible. Uñas de gato. Este instrumento, bueno, imagínense, con este instrumento se arañaba cualquier parte del cuerpo, abdomen, espalda, extremidades, senos, etcétera. Evidentemente, estas puntas de hierro totalmente afiladas desgarraban y desmembraban como si fueran las garras de un león cualquier parte del cuerpo con el cual se tocara. Las uñas de gato. Es muy triste y es muy doloroso compartir con ustedes esta presentación, pero en la Biblia está que el cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto sucedió, es real. El Papa Juan Pablo II, antes de morir, emitió un comunicado donde le pide perdón a los herejes por las barbaries de la Inquisición. No sé si ustedes lo recuerdan. Y el Papa dice, ya ustedes no son herejes, ustedes son hermanos separados. Le baja el tono, pero esto sucedió ahora, hace menos de 20 años. Imagínense, hace menos de 20 años el Papa pide perdón al mundo, a los herejes, a los protestantes, por todas estas barbaries que sucedieron en la historia. A mí lo que más me llama la atención es que ya estaba profetizado. Desde el año 605 antes de Cristo estaba profetizado que el cuerno pequeño iba a hacer esto. Y lo más terrible es que lo hizo y quedó registrado en la historia. Y ahí están los instrumentos de tortura. Hay imágenes, como les dije, hubo una exhibición en España que duró un mes, era por una semana y se extendió por un mes hasta que la Iglesia Católica dijo, basta, cierren la exhibición, no presenten más esos instrumentos, porque la gente salía espantada de ver esto con sus propios ojos. Evidentemente, el que está detrás de todo esto se llama el diablo y Satanás. Satanás odia a Cristo Jesús. Lo odia desde el cielo. Satanás desde el cielo se rebeló contra Cristo, se rebeló contra su ley, se rebeló contra el gobierno del cielo y es expulsado. Cuando llega a la tierra, explota el conflicto en la tierra. Satanás odia a Cristo en la tierra, odia a la mujer, odia a su pueblo, odia a la simiente de la mujer. Cristo viene a pagar la deuda. Satanás odia a Cristo, procura que Cristo se retracte, por eso lo torturó de la manera tan cruel que lo hizo. Pero Cristo Jesús vence a Satanás
en la cruz del Calvario. Y el mensaje de Apocalipsis y de Daniel es: Cristo vence, Satanás pierde. Como Satanás pierde y es echado del cielo por segunda vez, ahora él odia a la mujer y la persigue. Y no puede erradicarla, no puede destruirla. Pero en el tiempo del fin, Satanás se ensaña contra el remanente de la iglesia de Cristo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y este montón de barbaries que se hicieron en el nombre de Cristo, entre comillas, fueron instigadas por la mente maquiavélica de Satanás y ejecutadas por la bestia que sale del mar o el cuerno pequeño. No hay quite, no hay forma. Esto es histórico, ya pasó y ahí está registrado. Y si no me quieren creer, métanse y lo investigan y se van a dar cuenta de que yo me quedé corto con la cantidad de instrumentos, porque la verdad, les voy a ser muy sincero, yo no disfruto esta parte del estudio, me es chocante, pero es mi deber plantearla tal y como está para que podamos entender la magnitud del mensaje que viene y de cómo se va a terminar la historia en este planeta. Vamos a la siguiente característica, y esta característica tiene que ver con algo impresionante. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Daniel, Daniel capítulo 7 y el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño, por supuesto, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este cuerno, este reino, es diferente a los otros, porque este reino se mete en aspectos de la religión, se mete en aspectos contra Dios. Miren lo que dice el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Yo voy a leerles la definición que da la propia Enciclopedia Católica de la definición del Papa. Leo de el libro Pronta Biblioteca, si ustedes quieren anotar la referencia, Pronta Biblioteca, traducido por Lucio Ferraris, artículo Papa, tomo 6, página del 26 al 29. Presten atención lo que dice la propia Enciclopedia Católica de su máximo líder. El Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios y el vicario de Dios. La palabra vicario es en lugar de Dios. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo porque se presume legítimamente que lo es. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo porque únicamente él es vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. Es igualmente el monarca divino, emperador supremo y rey de reyes. De ahí que el Papa lleva una corona triple, como rey del cielo, rey de la tierra y rey de las regiones inferiores. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refiere solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llega hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa, porque él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. Esto lo dice la propia Enciclopedia Católica, Pronta Biblioteca, traducido por Lucio Ferraris en el artículo Papa. Sigo leyendo y presten atención a esta declaración. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes, que tiene la plenitud del poder,
a quien el Dios omnipotente ha conferido no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder, y oigan lo que dice, que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. En otras palabras, dice esta enciclopedia católica que el Papa puede modificar la ley de Dios. ¿Recuerdan cuando vimos quién escribió la ley de Dios? ¿Recuerdan quién escribió la ley de Dios? ¿Recuerdan la única parte de la Biblia que no fue inspirada por Dios? ¿Por qué no fue inspirada? Porque fue escrita por Dios. Ahora imagínense, dice el libro de Santiago, vamos a leerlo rápidamente. Miren lo que dice Santiago capítulo 1 y el versículo 17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios no muda. Dice que no hay mudanza, ni siquiera sombra de variación. O sea, lo que Dios escribe, y esto lo dice el libro de Salmos. Vamos rápidamente a Salmos. Miren lo que dice Salmos 111, versículo 7. Vamos a leer desde el 5. Salmos 111, 5 dice: ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Oiga bien, las obras de las manos de Dios son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, que santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahora el cuerno pequeño se va a enfocar en cambiar la ley de Dios. Volvamos a Daniel capítulo 7. Esto se pone bueno. En el libro de Daniel capítulo 7 y el versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Imagínense lo que es la definición de Papa, que lo ponen al mismo nivel de Dios. Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, es igual que Cristo. Puede excomulgar a los ángeles, puede modificar la ley de Dios. Hablará palabras contra el Altísimo. Versículo 25: y a los santos del Altísimo quebrantará. Ya esto lo vimos, hace guerra contra los santos y los persigue. Aquí lo pone en otras palabras, dice que quebranta a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y ahora miren lo que dice el versículo 25. Y pensará en cambiar, ¿qué? Los tiempos y ¿qué? Y la ley. Si está hablando que habla palabras contra el Altísimo, quebranta a los santos del Altísimo, y ahora piensa en cambiar la ley ¿de quién? La ley del Altísimo. El cuerno pequeño iba a cambiar la ley del Altísimo. Y ahora vamos a entrar a demostrar por la Biblia y por la historia cómo se ejecutó este cambio. Ya sabemos que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Y ya vimos que lo que Dios escribe no cambia. Lo que Dios escribe es eternamente y para siempre. Ahora, quiero hacerte una pregunta, porque aquí está el famoso engaño del cuerno pequeño. ¿Será que el cuerno pequeño me tiene desobedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Será que me tiene engañado? Antes de ver esto, tengo que leer esto. Vamos al libro de Santiago. Esto es importante. Miren lo que Satanás quiere. Santiago 2:10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En otras palabras, Satanás sabe que vamos para un juicio. Y Satanás sabe que con solo que quebrantemos un mandamiento de los 10,
estamos fritos. La pregunta que yo te hago en esta hora, ¿estás seguro que estás guardando los 10 mandamientos como Dios lo mandó? ¿O estás guardando 9? Si estás guardando 9, tienes un problema. Ya Satanás te engañó. El cuerno pequeño ya cambió un mandamiento. Y es lo que vamos a descubrir a continuación. Para descubrir esto, necesitamos este libro. Se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando usted hace la primera comunión, le enseñan los 10 mandamientos, pero resulta que en la Biblia también están los 10 mandamientos. Entonces vamos a hacer un paralelismo entre los 10 mandamientos que escribió Dios y los 10 mandamientos que enseña la Iglesia Católica en el Catecismo. Para descubrir esto, vamos a ir a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer a partir del versículo número 3. Vamos a ver qué dice el primer mandamiento de la santa ley de Dios. Primer mandamiento, de acuerdo a la Biblia, tal y como lo escribió Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿qué dice el catecismo? Si ustedes tienen un catecismo en casa, les invito a irlo a buscar. Hay un capítulo en el catecismo, miren cómo se llama el capítulo, los 10 mandamientos. Y en este capítulo tienen los 10 mandamientos como los enseña el catecismo. Entonces, el primer mandamiento, de acuerdo al catecismo, es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ahí tenemos en pantalla el primer mandamiento, de acuerdo a la Biblia, y el primer mandamiento, de acuerdo al catecismo. Sin ser muy exigentes, yo podría decir que sí, que tienen similitud. No tener otros dioses ajenos y amar a Dios sobre todas las cosas, pues digamos que pasa. Pero tenemos un problema. Vamos a leer el segundo mandamiento. En la Biblia está registrado en Éxodo capítulo 20, versículo 4, 5 y 6. Miren lo que dice la Biblia: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios, en su segundo mandamiento, dice que no debemos hacer imágenes y menos ir a adorarlas. Pero ahora vamos al catecismo, vamos a leer el segundo mandamiento del catecismo. El segundo mandamiento del catecismo dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Yo quiero preguntar, ¿y qué pasó con el segundo mandamiento de las imágenes? El catecismo lo quita, no lo enseña. Dios dice que no se hagan imágenes ni las adoren, y el catecismo lo quita completamente. Y en vez del segundo mandamiento, pone el tercero, porque miren lo que dice el tercer mandamiento en la Biblia, versículo número 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, vea lo que es: elimina completamente el segundo y el tercero lo pone como segundo. No tomarás su santo nombre en vano. Elimina uno, lo quita. Y el único que puede quitar la ley es Dios. Y Dios dice que lo que él escribe es para siempre. El cuerno pequeño pretende cambiar la ley. Y aquí se mete en un problema con Dios, porque esta ley que está escrita por Dios es la ley que se va a aplicar en el juicio. Si tú no respetas los mandamientos como Dios los escribió, vas a tener problemas en el juicio. Ahora, miren lo que dice el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento en la Biblia, porque aquí vemos que el segundo mandamiento es eliminado en el catecismo. Y el tercer mandamiento en el catecismo dice: santificarás las fiestas. Y eso no existe en la Biblia, santificar las fiestas. El cuarto mandamiento en la Biblia dice así: acuérdate del día de reposo. Hay algunas Biblias que tienen un asterisco encima de reposo. Al pie de la Biblia dice lo que significa ese asterisco. Dice, aquí equivale a sábado. Hay otras versiones de la Biblia y a mí me gusta mucho. Si ustedes tienen la Biblia católica, esa Biblia grande, con bordes de oro, si tienen alguna Biblia, busquen los 10 mandamientos en esta Biblia. Dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Pero el sábado no se está guardando. Hoy te guarda el domingo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el cristiano guarda el domingo en vez del sábado? No puede perderse el estudio de la próxima semana. ¿Cómo fue cambiado el sábado? Pero este mandamiento es bíblico y el catecismo dice, no, el cuarto mandamiento en el catecismo, vean, si ustedes se dan cuenta, sustituye el segundo y cambia el cuarto, porque en el catecismo el cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre, pero ese es el quinto mandamiento en la Biblia, el versículo número 12. El quinto mandamiento en la Biblia es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Se dan cuenta que viene corrido? ¿Por qué viene corrido? Porque se quitó el segundo y se modificó el sábado. Una cosa es guardar el sábado y otra cosa es santificar las fiestas. Son dos cosas distintas. El siguiente mandamiento en la Biblia, en el catecismo, el quinto es no matarás, pero el no matarás es el sexto en la Biblia. Si ustedes van a Éxodo capítulo 20 y el versículo 13 dice no matarás. En la Biblia, en el catecismo, el sexto es no cometerás adulterio, pero es el séptimo en la Biblia. Vayan al versículo 14, Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. El siguiente mandamiento en el catecismo es no hurtarás, pero no hurtarás es el que sigue en la Biblia. Es el versículo 15, no hurtarás. Después viene el versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que ese es el 9. Pero en el catecismo es el 8. Y después viene el 10º mandamiento, que es el versículo 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero resulta que el catecismo, para que le cuadren las cuentas y que pueda terminar en 10, divide el 10º mandamiento en 2. El 9, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el 10º, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces nos encontramos aquí con una verdad impresionante. La Iglesia Católica enseña 10 mandamientos modificados al mundo. Si alguno de los que está presente o alguno de los que me está escuchando hizo en algún momento la primera comunión, tuvo que aprenderse para la fórmula catequética de los mandamientos. Tuvo que aprenderlos ya equivocados, pero Dios nos enseña en su palabra que su ley es eterna y para siempre. Y aquí tenemos un problema, y esto se pone feo, porque uno de los temas que vamos a estudiar en este seminario es el juicio de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han estado alguna vez en algún juicio? Bueno, hemos sido bombardeados por los juicios que ha visto el país. En el juicio hay abogado que defiende al culpable o al inocente. Está el fiscal que lo acusa y está el juez. En la Biblia también hay personajes, hay actores. Hay un fiscal que acusa, hay un abogado que defiende y hay un juez. ¿Quiere saber usted la verdad bíblica acerca del juicio? Pues no puede perderse el estudio del juicio. Pero lo que sí les voy a decir del juicio es lo siguiente. Vamos al libro, vamos a hacer un comercial. Pongan una marquita aquí en Éxodo 20 porque ya vamos a regresar. Y miren lo que pasa en el juicio. Vamos a Eclesiastés capítulo 12. Esto nada más para despertarles un poquito el apetito y para que vean la importancia de lo que estamos estudiando en esta hora. Abra bien sus ojos, abra bien sus oídos y por favor, abra bien su corazón. Porque lo que Dios está haciendo es quitándote una venda de los ojos para que tú puedas ver y puedas caminar en obediencia y en rectitud. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Y esto lo escribió el rey Salomón, el hombre más sabio que existió sobre la faz de este planeta. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, amigo que me escuchas, tú no lo pediste, pero tengo que decírtelo. Tienes que comparecer a un juicio, tienes que ir a un tribunal y vas a ser juzgado. Y esto no lo enseñan en las iglesias, esto no lo enseñan en las comunidades religiosas, esto no lo enseñan en las religiones. Vas para un juicio.
Y la norma por la cual te van a juzgar se llama los 10 mandamientos. Por eso es que el cuerno pequeño, Satanás a través del cuerno pequeño, quiere cambiar la ley de Dios, porque él sabe que si tú fallas en un mandamiento, te haces culpable de todos. ¿Están entendiendo la profundidad de lo que estamos estudiando en esta hora? Si tú fallas en un mandamiento, te haces culpable de todos. En una ocasión estaba dando este estudio en forma presencial a un grupo de personas y yo les preguntaba, díganme una cosa, ¿ustedes matan? Inmediatamente me dijo, ¿cómo se le ocurre? Entonces yo les pregunté, ¿y por qué no matan? Y me contestaron, porque es un mandamiento de la ley de Dios. ¿Ustedes roban? Igual, querían molestarse. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Y por qué no roban? Porque hay un mandamiento que dice no robarás. ¿Ustedes adoran imágenes? Me dicen, no, por supuesto que no. ¿Y por qué no adoran imágenes? Porque hay un mandamiento que dice que no te harás imagen ni te inclinarás a ellas. ¿Ustedes hablan mal contra sus prójimos? No, ¿por qué? Porque es un mandamiento. Siempre me contestaban lo mismo, que no lo hacían porque era un mandamiento. Y les saco el gallo tapado. ¿Y ustedes guardan el sábado como el día del Señor? ¿Sabe qué me contestaron? No. ¿Y por qué no? Porque está abolido. ¿Y quién lo abolió? Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él resucita. Es el 8º día, el día de la resurrección, y ahora Cristo santifica el domingo. Y saben una cosa, sorpréndanse, eso no está en la Biblia. No hay un solo mandamiento que transfiera la solemnidad del sábado al domingo. Pero ¿saben lo que me gusta de la Iglesia Católica? Que la Iglesia Católica sí admite que ellos cambiaron el mandamiento. Vamos a ir aquí a algunas citas históricas. Aquí estoy hablando de un libro que se llama El Catecismo de la Doctrina Católica. Dice, ¿tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de precepto? O sea, aquí se le pregunta al catecismo, y a lo que contesta, de no haber tenido el poder, no podría haberlo hecho, con el cual todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el 7º día. Un cambio del cual no hay autoridad bíblica. Lo dijo el reverendo Stephen Keenan, un catecismo doctrinal, Nueva York, 1857, página 174. Y a mí me encanta la franqueza del católico. La Iglesia Católica dice, sí, no hay ningún cambio, no hay ninguna autoridad en la Biblia. Lo cambiamos nosotros. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, esto lo dice el catecismo. El sábado es el día de reposo. El mismo catecismo reconoce que el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Reverendo Peter Gierman, el Catecismo del Converso de Doctrina Católica, página 50. Vean lo que dice aquí. La Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Cambio que no existe en la Biblia. Ahora tenemos un problema. ¿A quién le hago caso? ¿A la Biblia y a los mandamientos que Dios escribió o a la Iglesia Católica que cambió el sábado por el domingo? Esto está en el Boletín Universo Católico del 14 de agosto de 1942, página 4. La Iglesia Católica Romana cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible, dada a ella por su fundador Jesucristo. Los protestantes, clamando que la Biblia debe ser la única guía de fe, no tienen razón para observar el domingo. Ven qué interesante. La misma Iglesia Católica le dice al mundo, cambiamos este mandamiento por la autoridad que tenemos. Y los cristianos no tienen ninguna razón para guardar el domingo porque es un día que nosotros instituimos. Voy a mostrarles una más. Esto lo dijo el 18 de noviembre del año 2008 el papa de ese momento, que se llamó Benedicto XVI. Está en inglés. Dice The European Union must keep Sunday, says Catholic Church. Voy a traducirlo. La Unión Europea debe guardar el domingo, dice la Iglesia Católica. Y ahora voy a tratar de traducir lo que dice aquí. Dice, la Iglesia Católica quiere la observancia del domingo enraizada en la legislación de la Unión Europea. El Parlamento Europeo
debate cambios en sus directivas de tiempo laboral. El Vaticano quiere una cláusula en esta ley que pueda, escuchen la palabra, que pueda forzar a cada ciudadano en la Unión Europea a descansar en el domingo. Pero el problema es que no es el domingo, bíblicamente es el sábado. Y aquí tenemos el autor del cambio. Hace unos años me invitaron a dar un seminario en un lugar en Costa Rica que se llama Pérez Celedón. Era un lugar que albergaba como 350, 400 personas. Y yo no sé a quién se le ocurrió la idea de poner micrófonos entre el auditorio para que pudieran preguntar lo que quisieran. Imagínense qué arriesgado. Bueno, resulta que estoy dando este tema y me levanta la mano un señor y le dan el micrófono y ese señor estaba pero bravísimo y dice, usted está equivocado. El día del Señor es el domingo, porque Cristo resucitó en domingo, porque el domingo es el día de la nueva creación, es el octavo día. Y cuando él dijo octavo día, dije, ¿dónde lo leí? ¿Dónde lo leí? Y me acordé que lo había leído en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces lo busqué y cuando él terminó de hacer la declaración, yo le hago la pregunta y le dije, perdón amigo, ¿usted es católico o usted es cristiano? Y él me contestó así con un orgullo, yo soy ministro de la Iglesia Bautista de Pérez Celedón. ¡Wow! Y digo, y Señor, dame sabiduría para hablarle con amor. Y entonces yo le dije, pues, querido hermano pastor, yo quiero invitarlo a que usted se replantee su fe, porque todo lo que usted me ha dicho, y agarré el catecismo y se lo leí, y déjeme ver si lo encuentro, porque da casualidad que este era el catecismo que andaba ese día. Dice el artículo 452, aquí lo tengo. Voy a leerlo literal. Dice, ¿por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo? Eso pregunta el catecismo. Ahora miren la respuesta. Para los cristianos, el sábado ha sido sustituido por el domingo porque este es el día de la resurrección de Cristo. Como primer día de la semana, recuerda la primera creación. Como octavo día, que sigue el sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Es considerado así por los cristianos como el primero de todos los días, de todas las fiestas, el día del Señor, en el que Jesús, con su Pascua, lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios y no cita ni un solo versículo. O sea, el cambio y todo este discurso que me dio este pastor era literal lo que decía el catecismo. Y pobrecito, porque el pastor se sentó y no habló más. Era tan contundente la prueba, es histórica y bíblica, de que no hay versículo en la Biblia que autorice el pasar la santidad del cuarto mandamiento que dice, acuérdate del sábado, para santificarlo a el domingo. No existe. Y Satanás lo sabe. Por eso Satanás levanta un poder que se llama el anticristo o cuerno pequeño, y pretende, a través de este poder, cambiar la ley de Dios. Hasta aquí ha llegado nuestro estudio. Yo sé que hemos visto cosas muy fuertes, pero quiero repetirles, no pueden perderse el estudio de la próxima semana. Vamos a ver el origen en la Biblia y en la historia del día domingo. ¿Dónde comienza a guardarse el domingo en la Biblia? ¿Cómo se llamaba el culto al domingo en la Biblia? Usted no puede perdérselo. Puede perderse todos los estudios menos el de la próxima semana. Vamos a meternos como investigadores bíblicos e históricos para descubrir la verdad de este tema que es crucial. Este tema del cambio de la ley de Dios es de vida o es de muerte, porque es un tema que tiene que ver con mi salvación y con el juicio. Es un tema por el cual voy a ser juzgado en el juicio. Y cuando llegue el juicio y me digan, Juan Pérez, veo aquí que no guardaste el sábado. Y Juan Pérez diga, no, el sábado ya no, quedó abolido por Cristo en la cruz. Ahora es el domingo porque Cristo resucitó el domingo. Y donde te diga el juez, Juan Pérez, lo que yo escribo es eterno. Y no hay un solo versículo en mi palabra donde yo autoricé ese cambio. Veo que no guardaste los mandamientos, Juan. Estás en problemas en el juicio. Ahora, si tú guardas los mandamientos, como dice Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, obedece a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Estarías dispuesto a decirle al Señor Jesucristo en esta noche, Señor, hoy estoy descubriendo verdades que no conocía? Yo no sabía esto de la ley de Dios. Me ha impactado mi corazón, mi intelecto, me ha golpeado.
pero Señor, yo no sé cómo, pero yo quiero ser obediente a usted y a sus mandamientos. ¿Te gustaría decirle al Señor Jesús en esta noche que te dé la sabiduría para que tú puedas aprender cómo guardar la ley correctamente y cómo prepararte para el juicio final? Bien, vamos a terminar nuestro estudio con una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo en esta noche que nos ayude a serle fiel a Él y solo a Él. Amante Padre que estás en el cielo, Señor bendito, sabemos que usted vino a este planeta a dar su vida por el pecado de todos nosotros. Hemos aprendido que el pecado es la transgresión de la ley, pero ya usted pagó con su vida y con su sangre el castigo del pecado, que es la muerte. Usted murió por cada uno de nosotros para que podamos tener vida en usted. Señor bendito, queremos darle las gracias en esta noche porque usted nos da luz en medio de las tinieblas, porque usted nos enseña en medio de la oscuridad, porque usted nos quita vendas de los ojos y nos muestra su luz, nos muestra su camino, Señor. Sabemos que hay personas en este medio, Señor, que están siendo impactadas, que no saben qué van a hacer, pero ya usted tiene control de sus vidas. A los hijos de Dios todas las cosas son para bien. Señor bendito, queremos agradecerle en esta noche por su presencia, por su compañía, por la unción de su espíritu, por la protección de sus ángeles. Que usted nos pueda dar sabiduría para poder obedecerlo en espíritu y en verdad. Y que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen nos guarde del mal y nos defienda hoy y siempre. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.